Hay historias que parecen simples leyendas hasta que alguien las vive en carne propia. Relatos de apariciones, sucesos inexplicables, lugares malditos o encuentros que desafían toda lógica. Así que apaga todas las luces, ponte cómodo y prepárate para sentir escalofríos, porque cada historia que estás a punto de escuchar podría ser más real de lo que imaginas. La casa del final del camino. En un pequeño pueblo rodeado de montañas existía una vieja casa abandonada al final de un camino de tierra. Nadie sabía exactamente quién había vivido allí por última vez. Algunos decían que perteneció a una familia que desapareció de un día para otro. Otros aseguraban que la casa llevaba vacía más de 50 años. Lo único en lo que todos coincidían era en una cosa: nadie quería acercarse a ella después del anochecer. Daniel había escuchado aquellas historias desde niño. Cada vez que preguntaba a los ancianos del pueblo sobre la casa, todos cambiaban de tema o simplemente le decían que se mantuviera alejado. Pero Daniel nunca creyó en fantasmas. Tenía 23 años y administraba un pequeño canal de vídeos de exploración urbana. Había visitado fábricas abandonadas, hospitales antiguos y edificios en ruinas sin encontrar nada sobrenatural. Por eso, cuando regresó al pueblo para visitar a su familia, decidió grabar un vídeo en la famosa casa. Una tarde tomó su cámara, una linterna y comenzó a caminar por el viejo sendero. Mientras avanzaba, notó algo extraño. El camino parecía más silencioso de lo normal. No escuchaba pájaros, no escuchaba insectos, ni siquiera el viento. Era como si toda la naturaleza evitara aquel lugar. Tras varios minutos apareció la casa. Era más grande de lo que imaginaba. Las ventanas estaban rotas. La pintura se caía de las paredes. La maleza cubría gran parte de la entrada. Sin embargo, había algo inquietante. La puerta principal estaba abierta. Daniel comenzó a grabar. Estoy frente a la famosa casa abandonada del pueblo. Vamos a descubrir si las historias son reales. Entró. El suelo crujió bajo sus pies. El interior estaba cubierto de polvo. Había muebles viejos, cuadros deteriorados y una escalera que conducía al segundo piso. Todo parecía normal, al menos al principio. Mientras recorría la sala encontró fotografías antiguas. Una familia completa. Padre, madre, 2 hijos. Pero en todas las fotografías los rostros estaban rayados, como si alguien hubiera querido borrar sus identidades. Daniel continuó explorando. Llegó a la cocina. Los platos seguían sobre la mesa. Una taza permanecía junto a una silla. Parecía que los habitantes hubieran abandonado la casa de repente. Entonces escuchó un ruido. Un golpe. Provenía del piso superior. Se quedó inmóvil. Esperó unos segundos. Silencio. Probablemente fue el techo, dijo intentando convencerse. Comenzó a subir las escaleras. Cada peldaño emitía un crujido largo y profundo. Cuando llegó arriba encontró 3 habitaciones. La primera estaba vacía. La segunda contenía una cama cubierta por una sábana. La tercera tenía la puerta cerrada. Daniel giró el picaporte. La puerta se abrió lentamente. Dentro había una habitación infantil. Juguetes antiguos. Libros, un pequeño caballo de madera, y algo más, una mecedora, moviéndose sola, muy despacio, como si alguien acabara de levantarse. Daniel sintió un escalofrío. Por primera vez durante la exploración comenzó a sentirse incómodo. Tomó varias fotografías y decidió continuar. Mientras salía de la habitación escuchó un susurro, muy cerca de su oído, tan cerca que parecía que alguien estaba detrás de él. Se giró rápidamente. No había nadie. Su respiración se aceleró. Intentó mantener la calma. Debe ser el viento. Pero sabía que estaba mintiendo. No había viento. Toda la casa estaba completamente inmóvil. Decidió terminar la grabación y marcharse. Sin embargo, al bajar las escaleras descubrió algo imposible. La puerta principal ya no estaba abierta. Ahora estaba cerrada. Daniel estaba seguro de haberla dejado abierta. Corrió hacia ella. Intentó abrirla. No se movió. Empujó con todas sus fuerzas. Nada. Era como si algo la estuviera sosteniendo desde afuera. Comenzó a sentir pánico. Golpeó la puerta. Gritó. Nadie respondió.
Entonces escuchó pasos, lentos, pesados. Provenían del segundo piso. 1, 2, 3, cada vez más cerca de las escaleras. Daniel apuntó la linterna hacia arriba. La oscuridad cubría el corredor. Los pasos continuaban, pero no podía ver a nadie. Retrocedió lentamente. Los pasos descendieron un escalón, luego otro, y otro más, como si alguien invisible estuviera bajando. Daniel sintió que el miedo le paralizaba el cuerpo. Entonces la cámara cayó de sus manos. Al recogerla observó la pantalla y vio algo que jamás olvidaría. La cámara mostraba una figura de pie en lo alto de las escaleras. Una silueta alta y delgada, completamente inmóvil. Daniel levantó la vista. No había nada. Volvió a mirar la pantalla. La figura seguía allí, observándolo. Desde ese momento entendió que no estaba solo. Corrió desesperadamente hacia la puerta. Golpeó una vez más. Y de repente esta se abrió sola. Daniel salió sin mirar atrás. Corrió hasta llegar al pueblo. No regresó jamás. Días después revisó la grabación. Todo parecía normal, excepto una escena. Durante varios segundos se veía claramente a una mujer de pie detrás de él mientras exploraba la habitación infantil. Una mujer extremadamente pálida, con los ojos completamente negros, mirando directamente a la cámara. Las autoridades inspeccionaron la casa tras ver el vídeo. No encontraron a nadie, pero sí descubrieron algo extraño. Bajo el piso de la habitación infantil había una pequeña caja metálica. Dentro había fotografías antiguas de la familia y una nota escrita a mano. La nota decía: si estás leyendo esto, significa que ella sigue aquí. Desde entonces nadie ha vuelto a entrar en la casa del final del camino. El hospital de las luces encendidas. A las afueras de una ciudad olvidada existía un hospital abandonado conocido como San Gabriel. Durante décadas había permanecido vacío. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. Las puertas se oxidaban lentamente. La naturaleza comenzaba a reclamar el edificio. Sin embargo, el lugar era famoso por una extraña leyenda. Los habitantes aseguraban que algunas noches podían verse luces encendidas en los pisos superiores. Lo extraño era que el hospital no tenía electricidad desde hacía más de 20 años. La mayoría evitaba acercarse. Pero para 4 amigos exploradores urbanos, aquella historia parecía perfecta para un nuevo vídeo. Luis, Marco, Andrea y Sofía llegaron una tarde de otoño. El cielo comenzaba a oscurecer. El enorme edificio se levantaba frente a ellos como una sombra gigantesca. Incluso desde el exterior transmitía una sensación incómoda. Las ventanas parecían observarlos, como si el hospital estuviera vivo. Vamos a grabar una de nuestras mejores exploraciones, dijo Luis mientras encendía la cámara. Entraron por una puerta lateral rota. El interior estaba cubierto de escombros. Las paredes mostraban manchas de humedad. Los pasillos parecían interminables. Todo permanecía en silencio. Demasiado silencio. Mientras avanzaban encontraron antiguas salas de espera, consultorios, habitaciones vacías, camillas abandonadas. Todo parecía detenido en el tiempo. Andrea descubrió algo extraño en una habitación. Había decenas de relojes colgados en la pared.
Todos marcaban exactamente la misma hora, 3:17. Ninguno funcionaba. Sin embargo, las agujas permanecían inmóviles en esa posición. «Qué raro», murmuró. Tomó una fotografía y continuaron. Al llegar al tercer piso comenzaron a notar algo inquietante. Las puertas estaban abiertas. Todas, sin excepción. Parecía que alguien hubiera recorrido el pasillo abriéndolas una por una. Sofía sintió un escalofrío. ¿Escucharon eso? Los demás guardaron silencio. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego lo escucharon. Un sonido lejano, como el chirrido de una rueda metálica. Algo se movía en algún lugar del hospital. El ruido desapareció rápidamente. Los cuatro intentaron convencerse de que era el viento, pero en el fondo ninguno estaba seguro. Continuaron grabando. Llegaron a la antigua zona quirúrgica. Allí encontraron varias puertas selladas. Una de ellas tenía marcas profundas de arañazos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Luis se enfocó con la cámara. Entonces escucharon un golpe, muy fuerte. Todos se sobresaltaron. El sonido provenía del final del pasillo. Apuntaron las linternas. No había nadie. Sin embargo, una silla de ruedas comenzó a moverse lentamente. Sola. Avanzó varios metros. Y se detuvo. Nadie habló. Nadie se movió. El miedo comenzaba a reemplazar la emoción inicial. Marco intentó acercarse, pero cuando estaba a pocos pasos, la silla giró por sí sola, apuntando directamente hacia él. Los cuatro retrocedieron. En ese momento las luces del pasillo parpadearon. 1, 2, 3 veces. Luego se encendieron por completo. El grupo quedó paralizado. Aquello era imposible. No había electricidad. Las lámparas llevaban décadas sin funcionar. Sin embargo, ahora iluminaban todo el corredor. Una luz fría, artificial, inquietante. Entonces comenzaron a escuchar voces, murmullos, conversaciones, pasos, como si el hospital estuviera lleno de personas invisibles. Luis decidió que era momento de marcharse, pero cuando intentaron regresar descubrieron algo aterrador. El pasillo ya no era igual. Las puertas parecían diferentes. Las habitaciones no coincidían con las que habían visto antes. Era como si el edificio hubiera cambiado. Caminaron durante varios minutos buscando las escaleras. No las encontraron. Volvieron sobre sus pasos. Nada. Cada corredor parecía conducir a otro idéntico. El hospital se había convertido en un laberinto. Andrea comenzó a entrar en pánico. Las voces aumentaban. Algunas parecían provenir de las habitaciones. Otras susurraban justo detrás de ellos. Entonces llegaron a una sala que no habían visto antes. Sobre la puerta podía leerse: área restringida. La puerta estaba abierta. Dentro encontraron decenas de expedientes médicos. Miles de hojas cubrían el suelo. Sofía tomó uno de los archivos. Lo abrió. Y quedó inmóvil. La fotografía del paciente era suya. Su propia fotografía, tomada aquella misma tarde al entrar al hospital. Los demás revisaron otros expedientes. Todos contenían imágenes recientes de ellos, fechas actuales, nombres completos, datos personales, como si alguien hubiera estado observándolos, como si el hospital hubiera sabido que iban a llegar. El miedo se convirtió en terror. Corrieron. Ya no les importaba grabar. Solo querían escapar. Mientras avanzaban escucharon algo detrás de ellos. Pasos. Muchos pasos. Decenas. Tal vez cientos. Algo los seguía. Cuando giraron las linternas vieron figuras inmóviles en el pasillo. Personas vestidas como médicos y enfermeros. Completamente quietas. Observándolos. Las luces volvieron a apagarse. El hospital quedó sumido en la oscuridad. Los gritos resonaron por todas partes. Finalmente encontraron una salida de emergencia. Empujaron la puerta y lograron escapar. Ninguno habló durante el viaje de regreso. Aquella noche revisaron las grabaciones. Las cámaras mostraban algo que ninguno había visto durante la exploración. En cada pasillo aparecían figuras observándolos. Al fondo, dentro de habitaciones, detrás de ventanas, a veces a pocos metros, a veces justo detrás de ellos. Pero lo peor estaba al final del vídeo. Durante los últimos segundos podía verse claramente a un hombre con bata médica parado junto a Luis.
sonriendo. Una sonrisa imposible. Demasiado grande para un rostro humano. Al día siguiente intentaron averiguar la historia del hospital. Descubrieron que muchos años atrás ocurrió un incendio durante la madrugada. Decenas de pacientes quedaron atrapados. Nunca pudieron evacuarlos a tiempo. La hora registrada del incidente fue exactamente las 3:17. La misma hora que marcaban todos los relojes. Desde entonces, las personas del pueblo aseguran que algunas noches las luces vuelven a encenderse. Y quienes observan con atención afirman distinguir siluetas caminando detrás de las ventanas. Como si los antiguos pacientes aún siguieran esperando que alguien los ayudara a salir. Okay, just the wind. I hope. La escuela perdida del bosque. You guys are not gonna believe what I'm seeing right now. What the hell is this crap? This is definitely not my girlfriend. That's for sure. I still haven't found my girlfriend. I don't know what... A más de 20 I kilómetros think del pueblo I need más to attach cercano, a few oculto bits. entre árboles gigantescos y That way, caminos maybe I can olvidados, complete the existía ritual. un lugar que casi nadie recordaba. Era una antigua escuela primaria, la Escuela San Miguel. Décadas atrás había estado llena de niños, maestros y actividades. Pero una mañana ocurrió algo extraño. Los alumnos llegaron y descubrieron que uno de los profesores había desaparecido. No había señales de lucha. No había rastros. Simplemente había desaparecido. Pocos meses después comenzaron a ocurrir otros incidentes. Ruidos en los salones vacíos. Objetos que cambiaban de lugar. Voces que llamaban a los estudiantes por su nombre. Finalmente la escuela cerró. Y con el paso de los años fue olvidada. Hasta que un grupo de 5 exploradores decidió buscarla. Tomás, Sergio, Valeria, Camila y Javier administraban un canal dedicado a lugares abandonados. Cuando escucharon la leyenda, supieron que debían visitarla. Llegaron una tarde gris. El bosque parecía interminable. Los árboles bloqueaban gran parte de la luz del sol. Todo estaba cubierto por una niebla ligera. Después de caminar varios minutos, finalmente la encontraron. La escuela seguía en pie, aunque parecía estar muriendo lentamente. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de musgo. La pintura se desprendía en enormes pedazos. Pero había algo extraño. La puerta principal estaba abierta, como si alguien hubiera entrado recientemente. Perfecto para el vídeo, dijo Tomás mientras encendía la cámara. Entraron. El olor a humedad era insoportable. Los pasillos estaban cubiertos de polvo. Los antiguos casilleros permanecían alineados junto a las paredes. Algunos aún contenían libros deteriorados. Mientras avanzaban encontraron varios salones, pupitres abandonados, pizarrones antiguos, cuadernos deshechos por el tiempo. Todo parecía normal, hasta que llegaron al aula número 7. La puerta estaba cerrada, a diferencia de todas las demás. Javier la empujó. No se movió. Intentó nuevamente. Nada. Parecía bloqueada desde dentro. Tal vez luego podamos abrirla, comentó. Continuaron explorando. Llegaron al gimnasio. El enorme espacio permanecía casi intacto. Sin embargo, el suelo estaba cubierto por pequeñas huellas. Huellas de niños. Decenas de ellas. Como si alguien hubiera estado caminando allí recientemente. Lo extraño era que las huellas terminaban en el centro del gimnasio. Y no continuaban hacia ningún lado. Simplemente desaparecían. Valeria sintió un escalofrío. Intentó ignorarlo. Pero algo no estaba bien. Mientras filmaban escucharon una risa. Suave. Lejana. Infantil. Todos la escucharon. Todos quedaron en silencio. ¿Hay alguien aquí?, gritó Sergio. No hubo respuesta. La risa desapareció. Pensaron que podía tratarse de algún animal. Sin embargo, ninguno estaba convencido. Continuaron avanzando. Llegaron a la biblioteca.
Miles de libros cubrían los estantes. Muchos estaban destruidos, pero algunos parecían haber sido movidos recientemente. Camila observó una mesa. Encima había un cuaderno abierto. El papel parecía relativamente nuevo. Se acercó. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles. Casas, árboles, personas. Pero en todas las imágenes aparecía la misma figura. Un hombre extremadamente alto, sin rostro, observando a los niños desde lejos. En la última página había una frase escrita con letra temblorosa. Él vive en el aula 7. Un silencio incómodo invadió el grupo. Nadie dijo nada, pero todos recordaron la puerta cerrada. Decidieron regresar. Mientras caminaban por el pasillo comenzaron a escuchar pasos. Pequeños, rápidos, como los de un niño corriendo. El sonido venía detrás de ellos. Tomás giró la cámara. No había nadie. Los pasos continuaron. Más cerca, más rápidos. Luego desaparecieron. El miedo comenzaba a crecer. Finalmente llegaron nuevamente al aula 7. La puerta seguía cerrada, pero algo había cambiado. Ahora se escuchaban golpes desde el interior. Golpes lentos, regulares, como si alguien estuviera tocando desde dentro. Toc, toc, toc. Nadie se atrevió a hablar. Tomás tomó una barra metálica encontrada en el suelo y golpeó la cerradura. Después de varios intentos logró romperla. La puerta se abrió lentamente. El salón estaba completamente oscuro. Las linternas iluminaron el interior. Había pupitres, libros, juguetes, todo cubierto por una gruesa capa de polvo. Pero en el centro del aula había una sola silla, y sobre ella descansaba una vieja fotografía. La imagen mostraba a una clase completa, docenas de niños, un profesor, y al fondo, casi oculto, aparecía el mismo hombre alto de los dibujos, sin rostro, observando desde una esquina. Entonces escucharon una voz, muy cerca, una voz infantil. No debieron abrir la puerta. Las linternas comenzaron a parpadear. La temperatura descendió bruscamente. Los golpes resonaron por todo el edificio. Las puertas de los demás salones comenzaron a cerrarse de golpe, una tras otra. El sonido era ensordecedor. El grupo salió corriendo, pero al llegar al pasillo descubrieron algo imposible. La escuela ya no parecía la misma. Los corredores eran más largos. Las ventanas habían desaparecido. Las paredes parecían distintas. Era como si el edificio estuviera cambiando. Escucharon risas por todas partes. Decenas de ellas. Niños corriendo. Puertas abriéndose. Sillas arrastrándose. Todo al mismo tiempo. Valeria comenzó a llorar. Javier apenas podía respirar. Intentaron encontrar la salida. No pudieron. Cada pasillo los llevaba nuevamente al aula 7. Una y otra vez. Como si la escuela se negara a dejarlos marchar. Entonces lo vieron. Al final de un corredor. Una figura inmensa. Demasiado alta para una persona normal. La cabeza rozaba el techo. Sus brazos parecían anormalmente largos. Y donde debería estar el rostro solo había oscuridad. La figura permaneció inmóvil, observándolos. Las risas cesaron de golpe. Todo quedó en silencio. Y entonces la criatura dio un paso hacia ellos. El grupo corrió desesperadamente, sin mirar atrás. Los pasillos parecían interminables, pero finalmente encontraron una puerta de emergencia. La empujaron con todas sus fuerzas y lograron salir. Corrieron a través del bosque durante varios minutos. No se detuvieron hasta llegar a sus vehículos. Ninguno habló durante el camino de regreso. Aquella noche revisaron las grabaciones. La mayoría del material parecía normal. I need to check it out. All right, just 10 more minutes, then I'm leaving. All right, this is a sewer entrance. Smells terrible, but if the sound came from here, I have to go down. El tren de la medianoche.
A varios kilómetros de cualquier ciudad existía una antigua estación ferroviaria abandonada conocida como Estación Santa Elena. Décadas atrás había sido uno de los lugares más concurridos de la región. Cientos de pasajeros pasaban por allí cada día. Pero todo cambió una noche de invierno. Según los registros oficiales, un tren desapareció misteriosamente mientras se aproximaba a la estación. Nunca llegó. Nunca fue encontrado. Ni el tren, ni los pasajeros, ni la tripulación. Las autoridades investigaron durante meses sin obtener respuestas. Con el tiempo, la línea fue cerrada y la estación quedó abandonada. Sin embargo, la leyenda nunca desapareció. Los habitantes de los pueblos cercanos afirmaban que, exactamente a medianoche, todavía podía escucharse el sonido de aquel tren acercándose desde la oscuridad. Algunos aseguraban haber visto sus luces entre la niebla. Otros decían que incluso habían observado pasajeros esperando en el andén. Pasajeros que desaparecían segundos después. Como casi todas las leyendas, la historia terminó llamando la atención de un creador de contenido llamado Nicolás. Su canal estaba dedicado a explorar lugares abandonados y recopilar historias paranormales. Cuando escuchó los rumores decidió visitarlo. Aquella noche llegó acompañado por su amigo Diego. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras. No había luna. La estación aparecía como una enorme sombra en medio del campo. Las vías oxidadas desaparecían en la distancia. Las ventanas del edificio principal estaban rotas. Y el silencio era absoluto. Este lugar da mala espina, comentó Diego. Nicolás sonrió. Eso es exactamente lo que buscamos. Comenzaron a grabar. Recorrieron la vieja sala de espera. Las paredes estaban llenas de grafitis. Los bancos permanecían cubiertos de polvo. En una esquina encontraron un reloj antiguo detenido para siempre. La hora marcaba las 12. Curiosa coincidencia, dijo Nicolás. Continuaron explorando. Todo parecía normal, hasta que encontraron algo extraño. Sobre uno de los bancos había un boleto de tren. Parecía nuevo, como si hubiera sido impreso recientemente. La fecha era imposible. Estaba marcada para el día siguiente. Nicolás guardó el boleto. Pensó que alguien debía estar gastando una broma. Pero algo comenzaba a inquietarlo. A medida que pasaba el tiempo, la temperatura descendía rápidamente. El aire se volvía cada vez más frío. Y una niebla espesa comenzaba a cubrir las vías. A las 11:50 de la noche decidieron esperar en el andén. Querían comprobar si realmente ocurría algo a medianoche. Durante varios minutos no pasó nada. Solo silencio. Luego escucharon un sonido. Muy lejano. Un silbato. Los dos intercambiaron miradas. Las vías estaban abandonadas. No debería haber ningún tren. Sin embargo, el sonido volvió a escucharse. Esta vez más cerca. La niebla comenzó a moverse. Como si algo enorme avanzara a través de ella. Entonces llegó el ruido de ruedas metálicas sobre los rieles. Lento, constante, cada vez más fuerte. Nicolás se enfocó con la cámara. Y lo vio. Una luz, apareciendo en la distancia. El corazón comenzó a latirle con fuerza. La luz crecía rápidamente. Y detrás de ella apareció la silueta de un tren. Un tren antiguo. Negro. Cubierto por una extraña neblina. No emitía ningún sonido de motor, solo el chirrido de las ruedas. Se acercó lentamente hasta detenerse frente al andén. Las puertas se abrieron. Nicolás y Diego quedaron inmóviles. Las ventanas estaban iluminadas. Y detrás del cristal podían verse pasajeros sentados. Docenas de ellos, completamente inmóviles, observando al frente, sin moverse, sin parpadear, sin hablar. La estación quedó en silencio. Entonces una voz salió por los altavoces del tren. Una voz distorsionada, antigua, última llamada para abordar. Nicolás sintió un escalofrío. No era una grabación normal. Parecía provenir de muy lejos, como si atravesara décadas de distancia. Diego dio un paso atrás. Tenemos que irnos. Pero Nicolás observó algo extraño. Entre los pasajeros reconoció a una mujer. Había visto su fotografía antes. En uno de los periódicos antiguos que hablaban sobre la desaparición del tren. Era exactamente la misma persona, sin haber envejecido un solo día. De pronto todos los pasajeros giraron la cabeza al mismo tiempo, mirando directamente hacia ellos.
El movimiento fue tan sincronizado que parecía imposible. Nicolás sintió que la sangre se le congelaba. Las personas detrás de las ventanas comenzaron a sonreír. Sonrisas amplias, exageradas, antinaturales. Y entonces golpearon el cristal. Una sola vez. Al mismo tiempo. ¡Pam! El sonido resonó por toda la estación. Los dos retrocedieron. Pero lo peor estaba por ocurrir. Las puertas del tren permanecían abiertas. Y una figura comenzó a descender lentamente. Vestía un uniforme de conductor. Su rostro estaba completamente pálido. Sus ojos parecían vacíos. Cuando tocó el andén levantó la vista. Y habló. Llevamos mucho tiempo esperando pasajeros. Nicolás y Diego echaron a correr. No les importó la cámara. No les importó nada. Corrieron hacia el edificio principal. Detrás de ellos escucharon pasos. Muchos pasos. Como si decenas de personas hubieran bajado del tren. Se encerraron en una oficina abandonada. La respiración les temblaba. Los pasos rodeaban el edificio. Lentos, constantes. Durante varios minutos permanecieron inmóviles, hasta que todo quedó en silencio. Finalmente se atrevieron a salir. La niebla había desaparecido. El tren también. Las vías estaban vacías, como si nada hubiera ocurrido. Al amanecer abandonaron la estación. Días después revisaron las grabaciones. La cámara había captado perfectamente la llegada del tren. Las luces, las ventanas, los pasajeros, todo. Pero había algo más. Algo que ninguno recordaba haber visto. Cuando el conductor descendió al andén, detrás de él aparecía una fila interminable de personas. Cientos de ellas, esperando para bajar. Y al ampliar la imagen descubrieron algo aterrador. Entre aquellos pasajeros aparecían rostros de personas desaparecidas de distintas épocas. Algunas llevaban décadas desaparecidas, otras apenas unos años. Desde entonces, Nicolás se negó a volver a visitar la estación. Y cada vez que alguien menciona la leyenda del tren perdido, recuerda una última cosa. El boleto que encontró aquella noche. Porque cuando volvió a revisarlo descubrió un detalle escalofriante. En el lugar donde debía aparecer el nombre del pasajero, ahora figuraba el suyo. El Hotel de la Colina. De una colina, lejos de cualquier ciudad importante, se alzaba un antiguo hotel conocido como El Mirador. Décadas atrás había sido un lugar de lujo. Personas adineradas viajaban desde distintos lugares para hospedarse allí y disfrutar de las vistas espectaculares de los bosques que rodeaban la región. Sin embargo, algo ocurrió. Poco a poco comenzaron a surgir rumores. Huéspedes que desaparecían durante la noche. Ruidos extraños en habitaciones vacías. Sombras observando desde los pasillos. Con el tiempo las reservas disminuyeron. El hotel cerró sus puertas. Y desde entonces permaneció abandonado. Aún así, los habitantes cercanos seguían hablando de él. Decían que algunas noches podían verse luces encendidas en ciertas habitaciones. Lo extraño era que no había electricidad. También aseguraban que figuras humanas aparecían en las ventanas superiores, siempre inmóviles.
siempre observando. Cuando Martín escuchó aquellas historias, decidió investigarlas. Era un creador de contenido especializado en exploraciones paranormales. Había visitado hospitales abandonados, fábricas olvidadas y mansiones antiguas. Pensaba que ninguna historia podía sorprenderlo. Aquella noche llegó acompañado por su amigo Rubén. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. El viento soplaba con fuerza. La silueta del hotel se recortaba contra la oscuridad como una enorme sombra. Desde lejos parecía completamente vacío, pero cuando se acercaron, ambos sintieron una extraña sensación, como si alguien los estuviera observando. Martín encendió la cámara. Bienvenidos a una nueva exploración. Empujaron las puertas principales. Estas se abrieron con un largo crujido. El vestíbulo estaba cubierto de polvo. Había muebles deteriorados, lámparas rotas, cuadros antiguos colgando torcidos de las paredes. Todo parecía abandonado. Sin embargo, había algo extraño. En el mostrador de recepción descansaba un libro de registro. Martín lo abrió. Las primeras páginas eran antiguas, pero las últimas contenían fechas recientes, muy recientes. Incluso algunas pertenecían a la semana anterior. Los nombres estaban escritos con la misma letra, una y otra vez, como si la misma persona hubiera firmado decenas de veces. Rubén comenzó a sentirse incómodo, pero continuaron. Subieron las escaleras hacia el segundo piso. Los pasillos parecían interminables. Las puertas de las habitaciones permanecían cerradas. Mientras caminaban escucharon un ruido, una puerta cerrándose. Ambos se detuvieron. Habían escuchado claramente el sonido, pero estaban solos, o al menos eso creían. Continuaron avanzando. La habitación 203 estaba abierta. Decidieron entrar. Dentro encontraron una cama cubierta de polvo y un espejo enorme frente a ella. Martín apuntó con la linterna. Por un instante creyó ver movimiento en el reflejo. Giró rápidamente. No había nadie. Volvió a mirar el espejo. Nada. Creo que estoy imaginando cosas, dijo. Pero el nerviosismo comenzaba a crecer. Siguieron explorando. Al llegar al final del corredor encontraron una habitación diferente. La puerta tenía una placa dorada. Habitación 217. Según las leyendas locales, allí habían desaparecido varios huéspedes. Martín giró el picaporte. La puerta se abrió lentamente. El interior estaba sorprendentemente limpio. Demasiado limpio. No había polvo. No había señales de abandono. La cama estaba perfectamente hecha. Incluso había flores secas sobre una mesa. Era como si alguien siguiera utilizando aquella habitación. Entonces escucharon un sonido. Una respiración. Lenta. Profunda. Provenía del baño. Rubén retrocedió inmediatamente. Martín reunió valor y abrió la puerta. El baño estaba vacío, pero el espejo estaba empañado, y sobre él aparecieron lentamente unas palabras, como si una mano invisible las estuviera escribiendo. No se queden. Los dos salieron de la habitación sin decir una palabra. Intentaron regresar a las escaleras, pero ocurrió algo imposible. Las escaleras habían desaparecido. El pasillo parecía diferente, más largo, más oscuro. Las puertas ya no tenían los mismos números. Martín sintió que el corazón le latía con fuerza. Caminaron durante varios minutos, cada vez más confundidos. Y entonces comenzaron a ver personas. Primero una figura al final de un corredor. Después otra observándolos desde una habitación. Luego una tercera detrás de una ventana. Todas permanecían inmóviles. Ninguna hablaba. Ninguna se movía. Solo observaban. Los amigos aceleraron el paso. Las figuras comenzaron a aparecer cada vez más cerca. Algunas parecían huéspedes. Otras vestían ropa antigua. Pero todas compartían algo inquietante. Sus ojos eran completamente negros. Finalmente encontraron una escalera. Bajaron corriendo. Pero al llegar a la planta baja descubrieron algo aterrador. El vestíbulo ya no era el mismo. Ahora estaba iluminado. Las lámparas funcionaban. La recepción estaba ocupada. Y decenas de personas caminaban por el hotel. Hombres, mujeres, niños, todos vestidos con ropa de otra época. Nadie parecía notar su presencia.
Era como si hubieran viajado al pasado. Entonces la recepcionista levantó la vista y los observó. Su sonrisa desapareció lentamente. Uno por uno, todos los huéspedes giraron la cabeza hacia ellos. El silencio fue absoluto. Martín sintió que el miedo lo paralizaba. Y entonces escuchó una frase proveniente de la recepcionista. Por fin regresaron. Los huéspedes comenzaron a caminar hacia ellos. Lentamente, sin apartar la mirada. Martín y Rubén corrieron desesperadamente. Encontraron una salida lateral. Empujaron la puerta y lograron escapar. Corrieron colina abajo hasta llegar a su vehículo. No se detuvieron hasta estar muy lejos del hotel. Días después revisaron las grabaciones. La mayor parte del vídeo parecía normal, pero al observar cuadro por cuadro descubrieron algo aterrador. Durante toda la exploración aparecían figuras observándolos desde el fondo de los pasillos, reflejadas en espejos, asomadas detrás de puertas, incluso dentro de habitaciones que parecían vacías. Pero lo peor estaba al final. Cuando atravesaban el vestíbulo iluminado, la cámara enfocó brevemente un cuadro colgado en la pared. Era una fotografía antigua del hotel, y entre las personas retratadas aparecían claramente Martín y Rubén, sonriendo, vestidos como huéspedes. La fotografía estaba fechada en el año 1954, más de 70 años antes de que nacieran. Desde entonces ninguno volvió a acercarse al Hotel El Mirador. Y quienes viven cerca aseguran que algunas noches todavía pueden verse dos nuevas figuras observando desde las ventanas del segundo piso. El apartamento 407. Cuando Diego se mudó a un viejo edificio de apartamentos, el encargado le hizo una extraña advertencia. Si escuchas algo en el apartamento 407, no abras la puerta. Diego se rió y pensó que era una broma. El apartamento 407 estaba justo al lado del suyo. Según el encargado, llevaba más de 10 años vacío. Las primeras noches fueron normales. Pero una madrugada, exactamente a las 2:13, escuchó golpes provenientes del apartamento vecino. Toc, toc, toc. Al principio intentó ignorarlos, pero cada noche ocurría lo mismo. Siempre a la misma hora. Siempre durante varios minutos. Una semana después, los golpes fueron reemplazados por algo peor. Una voz, débil, lejana, como un susurro. Ayúdame. Diego sintió miedo, pero también curiosidad. La noche siguiente salió al pasillo. Se acercó a la puerta del 407 y escuchó claramente la voz al otro lado. Ayúdame. Temblando, apoyó la mano sobre el picaporte. Estaba helado. Respiró hondo y abrió la puerta. El apartamento estaba completamente oscuro. Parecía abandonado desde hacía años. Polvo por todas partes. Muebles cubiertos con sábanas. Y silencio absoluto. Cuando estaba a punto de marcharse, vio algo sobre una mesa. Una fotografía. La tomó. En la imagen aparecía un hombre sonriendo frente al edificio. Al darle la vuelta encontró una fecha de 10 años atrás. Y una frase escrita a mano. Si encuentras esta foto, ya es demasiado tarde. En ese momento escuchó una respiración detrás de él. Giró rápidamente. No había nadie. Pero en el espejo de la habitación sí. Había una figura observándolo. Era él mismo. Con una sonrisa imposible. Diego soltó la fotografía y corrió. A la mañana siguiente abandonó el edificio. Tiempo después descubrió que un hombre había desaparecido en el apartamento 407.
407 10 años atrás. Lo más extraño era que la fotografía encontrada por la policía mostraba exactamente el mismo rostro que Diego vio aquella noche. Desde entonces, los vecinos aseguran que a las 2:13 de la madrugada todavía puede escucharse una voz proveniente del apartamento 407. Una voz que repite una sola frase: Their performance is ayúdame. ritual. This is not part of the script, I swear. Shit. No, no, Muy bien, espero que les haya gustado todas las historias de 45 minutos. No sé de cuánto duró, pero espero que los hayan disfrutado y mañana nos vemos en un nuevo video de Five Nights at Freddy's in Real Time, la primera noche, con reacción o no sé. Simplemente esperen mañana.